cámara. Radio. Es hora de hablar del séptimo arte y como más nos gusta, con pasión, con diversión y sin filtro. Cada martes de 19 a 20 por Radio Municipal El Calafate, Daniel López te invita a recorrer el mundo del cine y las series, los estrenos de la cartelera, las biografías de tus actores favoritos, las pelis que amamos y las que odiamos también, recomendaciones, análisis, curiosidades, todo lo que necesitas para ser un espectador de primera. Ya lo sabés, los martes a las 19, ajusta el volumen y prepárate para gritar ¡Acción! Con Daniel López por Radio Municipal El Calafate. Hola, 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 ¿cómo se encuentran todos en este martes 9 de diciembre? ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel López y sean bienvenidos una vez más a otro episodio de Luz, Cámara, Radio, el lugar para hablar de películas, para hablar de series, para hablar de actores, directores y todo lo relacionado a este maravilloso mundo del entretenimiento audiovisual. ¿Cómo se encuentran todos que nos están escuchando a través de la 88.5 Radio Municipal El Calafate o de forma online a través de www.fmcalafate.com.ar? Yo me encuentro muy bien y no me encuentro en esta ocasión solo, sino que aquí estoy con mi querido amigo Rufián Melancólico, conductor de Problemas Todos los Días. ¿Qué tal estás, Hola, Rufián? Dani, ¿cómo andás? Quien me está acompañando en un programa especial el día de hoy, porque vamos a estar entrevistando a Pablo Manzotti, periodista y crítico especializado en el mundo del cine, las series y la música. Hoy día, conductor ahí de CNN Radio Argentina, especializado en todo lo que es el mundo del cine y de las series, y único periodista argentino acreditado en lo que fueron las entregas de los Emmys 2014, 2015 y 2016. Una figura de no solo del cine, sino del periodismo radial muy, pero muy importante, y que vamos a tener el honor de hablar con él el día de hoy para que averigüemos un poco sobre él, sobre su carrera y también preguntarle, obviamente, de cine, porque este es el lugar para hablar de las películas que nos gustan y de las que no nos gustan también. Me parece muy bien. Así es, vamos a estar hablando con él dentro de poco, pero antes, para empezar este programa, quería hacerle a usted una pregunta, mi amigo Rufián. Dígame, querido Dani. Le pregunto, ¿a usted le gustaría ser John Malkovich? Depende. No ese. Bueno, me gustaría ver de nuevo la película Quiere ser John Malkovich. Así es, pues a mí sí me gustaría ser John Malkovich. Gran actor John Malkovich. Gran actor. Y me gustaría hacerlo porque hoy está de cumpleaños. 73 años. Bueno, si cumpleaños, 73. No, entonces no me gustaría hacer. Me quedo con la edad que tengo por ahora. Todavía no llegué. Tengo un poco menos. Hoy estamos celebrando el cumpleaños de John Malkovich, actor, productor, director de cine y diseñador de modas también, que esto no es tan conocido. Conocido por su participación en clásicos como El Imperio del Sol, Con Air, De Hombres y Ratones, Viven, La Sombra del Vampiro, pero, tal como estuvimos referenciando ahí al comienzo, es conocido en especial por una película muy particular, llamada ¿Quieres ser John Malkovich? Que es una comedia de el director Spike Jonze, y que fue escrita por el legendario guionista Charlie Kaufman, que se trata de un grupo de una persona en cuestión, que luego se transforma en todo un grupo de gente, que encuentran una puerta que cuando la cruzas te puedes convertir en John Malkovich. Entrar a la mente de John Malkovich. Puedes vivir su vida y
a realizar sus acciones, y es una trama muy bizarra, pero que se convirtió en una película de culto, que creo que si hay gente que conoce a John Malkovich, aunque ha actuado en muchísimas películas, que ha trabajado con directores como lo han sido Steven Spielberg, creo que si es conocido mundialmente, creo que es por esta misma película, por tener su propio nombre en la película. Quiere ser John Malkovich. Así que le celebramos un muy feliz cumpleaños y esperemos que en serio esté pudiendo festejar su cumpleaños y no que alguien esté en posesión de su cuerpo. 7-3, mirá vos. Malkovich también hizo una versión mucho más textual, mucho más textual de lo que había hecho Coppola, haciendo una traspolación en el tiempo. Sí, del corazón de las tinieblas. Así es, una adaptación más fiel al libro. Claro, temporalmente, en el mismo tiempo que está desarrollado el libro original, exactamente. Que tal como mencionas, Coppola tomó la historia del libro y la llevó a la época de la guerra de Vietnam, convirtiéndola en Apocalypse Now, una de las películas de guerra más famosas en el mundo, que la otra vez, en el programa pasado, estuvimos en Letras Esteparias hablando de eso, de que Apocalypse Now es una adaptación del Corazón de las Tinieblas, que es un detalle que a mucha gente se le escapa en realidad. Y que, sí, John Malkovich, entre sus películas, tiene una adaptación más fiel a lo que es El Corazón de las Tinieblas. Como dije, también estuvo en El Imperio del Sol, que fue de hecho la película que lo llevó a la fama cuando trabajó ahí con Steven Spielberg. Y también tiene una película que a mí me gusta mucho, que es La Sombra del Vampiro, que es una película que nace del rumor de cómo Nosferatu, el actor de la película de Nosferatu... Schreck era el apellido del tipo. Max Schreck. Max Schreck, sí, como el ogro. Sí, que existía el rumor de que él era un vampiro de verdad. Y que John Malkovich actúa como el protagonista de dicha película. ¿Él hace de Murnau? Sí, él hace de Murnau, mientras que Willem Dafoe hace de Matt Shred. Pero bueno, le deseamos un muy feliz cumpleaños a John Malkovich. Y de paso les cuento que aquí el Rufián está conmigo también para recordar un poquito lo que fue este ciclo de cine que tuvimos este viernes. El primer ciclo de cine de lo que promete ser 2 funciones por mes, que estamos ahí llevando también con nuestro amigo Fede de Cinéfilo Calafate, y que en esta primera ocasión estuvimos... Federico Giarallo, Giaralla, no me acuerdo ahora cómo... Creo que es Giarallo. Italiano, el Coppolita, le digo yo. Que estuvimos exhibiendo Hijos del Hombre, película de 2016 de Alfonso Cuarón. Alfonso, muy linda película. Es una película que yo no había podido ver en cine y la verdad que la disfruté muchísimo. Yo la disfruté. Sí, pudimos ver que muchísima gente la disfrutó y que esperamos de que sea el comienzo de muchas más funciones que podamos hacer. Nuestra idea es que ofrecer estas funciones de medianoche, al menos de momento de medianoche, donde podamos exhibir películas que no sean necesariamente los estrenos del momento, sino que la gente pueda acercarse para ver algún clásico que nunca tuvo la oportunidad de ver en una sala de cine. Así que tuvimos acá la primera exhibición de Hijos del Hombre. Qué buena idea, buenísima, de verdad. Apoyo esa idea, es muy buena. Sí. Así que tuvimos a nuestra primera exhibición con Hijos del Hombre y para antes de que acabe el mes les vamos a traer otra más. Así que no se preocupen. Estamos negociando entre nosotros a ver cuál va a ser. Estamos ahí negociando. Peleando. Pero ya estaremos hablando de cuál se viene después. Dentro de algunos programas seguramente ya les estaremos anunciando. Y lo que me pareció a mí, cuando terminó la película, que la gente, aparte de haber aplaudido cuando terminó, la disfrutó mucho la película. Sí, la disfrutó. La gente estaba contenta, se la notaba bien. Sí, fue cuando terminó la película. Fue una experiencia que les gustó. Después que hicimos los sorteos, la gente estaba muy contenta, no solo por sorteos, aparte que también estaba contenta por los sorteos. Por los sorteos sí que también se notaba que estaba contenta porque la película les gustó y eso me parece fantástico. Que también, como ahí menciona mi compañero, estuvimos realizando sorteos, que la idea también es al final de cada función hacer un pequeño sorteo. Siempre van a variar los premios, pero vamos a tratar de que sean siempre premios culturales, libros, pero a veces también promociones, a veces también en esta ocasión estuvimos sorteando unos vinos, así bueno, el vino es una bebida que tiene mucho que ver con el acompañar un vinito para acompañar una película, ¿no? O sea, así es. Está muy ligado a la cultura el vino.
Igual esta primera vez le regalamos cositas que no tenían mucho que ver con la cultura, pero bueno. Sí, vamos a ir variando. La primera vez. Sí, es la primera vez, vamos a estar piense variando. Que lo estamos haciendo a pulmón esto, se hace a pulmón. Así que van a haber distintos premios en cada ocasión, así que no solo es una oportunidad para ver, para disfrutar de un clásico en la pantalla grande, sino también, si les interesa eso de los sorteos, premios, también. Y que también vamos a estar involucrando a la audiencia de otras maneras, con votaciones también sobre qué película desean poder llegar a ver exhibida de las opciones que tenemos. Así que estén pendientes ahí, que vamos a ir desarrollando junto con Federico muchísimas más cosas y que las vamos a estar trayendo acá al programa para hablar. Habiendo dicho esa introducción, vamos a estar ahora dentro de un rato con Pablo Manzotti en este programa especial que va a dedicarse más que nada a entrevistarlo, más que nada a conocerlo, a charlar con él, a que nos dé sus opiniones de cómo se ha desarrollado este año la industria, que ha sido un año con altos y bajos tanto a nivel internacional como nacional, y que hace poco también tuvimos una noticia muy pero muy importante con relacionado a lo que es la industria del streaming ante la compra de uno de los estudios más importantes de la historia del cine. Ya estaremos ahí hablándolo con Pablo en cuestión, así que ahora vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. No se despeguen. Acabamos de escuchar En el borde de Soda Stereo, canción que sonaba en la película Alguien te está mirando, película de terror de los años 80 argentina, muy pero muy recomendable. Y ahora estamos acá con el invitado que estábamos esperando, con el periodista y crítico de, como dije, de cine, serie y música, Pablo Manzotti, una persona muy importante tanto en el mundo de los críticos de cine como en el mundo del periodismo radial. ¿Cómo te encontrás, Pablo? ¿Qué tal? Muy feliz martes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, feliz martes para ustedes también, gracias por la comunicación. Muchas gracias, es un honor tener a alguien de tu trayectoria acá. Como estábamos diciendo, vos te desempeñás ahí actualmente en CNN Radio Argentina, en tu propia columna de lo que es cultura y espectáculos, pero también te has dedicado a la radio por muchísimos años. Tuviste ahí una columna en el programa de radio Gente Sexy sobre series de TV, que fue el primer espacio en un medio masivo dedicado al formato, tengo entendido, ¿no es así? Sí, por lo menos en ese momento sí. En Gente Sexy lo que pasó fue que arrancamos con... fue más idea de Clemente Cancela que mía, ¿no? Yo no estaba un poco escéptico de hablar, de meter una columna de televisión en ese momento, lo habíamos pensado así, de series y específicamente de eso. Sí. No había en radio una cosa así. Y él se le ocurrió y bueno, y como yo venía trabajando algunas tesis al respecto del cambio de la televisión en la década del 90 y eso, arrancamos por ahí y después, bueno, fue mutando justo coincidió, eso fue 2010 más o menos, 2009, 2010, coincidió con este momento de las series que empezaba a ver más un auge. Claro, sí, si bien ya había, porque estaba Soprano, porque estaban esos fenómenos, y había cantidad de periodistas buenísimos, que yo siempre destaco a mis amigos, no sé, Nati Senko de La Nación, o el mismo Marcelo Stiletano de La Nación, que hacían coberturas realmente buenas. Seba Tabani hablaba del tema en su columna con Ari Paluch en radio también, pero esto terminó siendo una persona específica para hablar de eso, y empezamos a poder hablar del fenómeno. Entonces eso fue lo distintivo, y en ese momento no era como ahora, primero porque las redes sociales iban por otro lado, y tampoco existía Netflix como tal, ¿no? Sí, no. En Argentina. Entonces el fenómeno estaba atado a lo que era Sopranos, lo que eran... bueno, HBO principalmente, como cambio en el paradigma, más todo lo de cable, más bueno, lo que fueron las épocas de las series masivas del cable, tipo Lost, sí. 24 y eso, y también... íbamos más por ahí. ¿Cómo? No, perdón. Sí. No, que también por esos años estaban empezando dos series que serían un fenómeno muy importante, que son Breaking Bad y Juego de Tronos también. Claro. Después ahí va arrancando, que
que Breaking Bad y bueno, Juego de Tronos, tanto como Breaking Bad, arrancan en lo que era el cable. Bueno, Breaking Bad de hecho en el cable, no era premium. En el HBO sí era premium, pero Breaking Bad arranca en un canal que es AMC en los Estados Unidos. Pero bueno, nadie se había puesto a reflexionar sobre ese cambio y fue un poco lo que empezamos a hacer ahí. La columna gustó, así que siguió, y después yo ya me incorporé al año siguiente, en el 2011, a Gente Sexy. Estuve casi todos los días, trabajaba ahí, y a la noche estábamos en Rock and Pop con Dani Jiménez. Ese fue un año que concluyó con varios cambios. En Rock and Pop fue la retirada de Pergolini, y eso permitió que se rearmara bastante la programación de Metro. Y justo yo quedaba medio en el limbo después de eso, porque también Gente Sexy cambiaba de horario y pasaba Rock and Pop a la tarde. Entonces ahí lo que pasó fue que fue cuando arranqué en Metro con No Somos Nadie a la mañana, y ahí sí explotó todo lo que tenía que ver con series, que me llevó a mí a escribir el libro 2 años después de eso, ¿no? 2 años después de eso, de arrancar con eso, porque en Metro lo que pasó fue que yo estaba en el programa de Juan Pablo Barsky, y Barsky me dejó todos los días, entonces todos los días hablábamos de algo de series. Y fue el inicio de la llegada a la Argentina de Netflix, coincidió todo eso. Entonces también hablábamos mucho de ese fenómeno, y un poco por ahí fue la cosa de esto de empezar a hablar en medios masivos, que no sea el diario, sino en algo más radiofónico, de las series a la misma altura del cine. Y después ya pasó a suceder en televisión, en los noticieros, en todo, ¿no? Pero bueno, al momento que tenemos ahora. Sí, fue uno de los primeros realmente en dedicarse exclusivamente a eso. Y bueno, para quienes nos están escuchando, que quería que se diera una pequeña presentación, más que nada, usted estudió en lo que era la tecnicatura en periodismo, se recibió como periodista, pero se dedicó y se ha dedicado por muchos años al mundo justamente exclusivamente del cine, de las series, lo que le ha dado el estatus de justamente un crítico de cine. Quería que primero que nada se presentara y explicara a la audiencia más o menos qué es un crítico de cine y qué es lo que lo caracteriza a uno. Sí, la crítica cinematográfica es una rama dentro de lo que podría ser la comunicación y el periodismo, y sobre todo porque la crítica es un género en sí mismo, ¿no? A mí me gusta más decir que soy un periodista especializado en esos temas, en el periodismo cultural, que ser un crítico de cine, porque de hecho yo cubrí muy pocos festivales de cine. Sí. No me dediqué, como tengo muy buenos amigos que saben muchísimo más que yo del tema, crítica específicamente, ¿no? A mí me gusta más el análisis discursivo, vengo más del palo de comunicación, más allá de haberme recibido de periodista. Sí. Entonces, para explicar los críticos históricos, que hoy quedan menos, pero bueno, uno puede recordar en Clarín Aníbal Vinelli, hay cantidad, ¿no? Si querés, en términos de, más allá que era un personaje en sí mismo, Luis Pedrotoni en televisión, que fue un tipo que llevó esta cuestión de la crítica a los medios masivos y a la televisión abierta, pero más transformándose en un personaje en sí mismo. Pero después hubo una camada de críticos específicamente, sobre todo en la década del 90, más vinculado a las escuelas de cine y al estudio de comunicación, que fueron los que brillaron en la revista El Amante, en la revista Film. Esa es la escuela de crítica argentina tal cual la conocemos hoy, ¿no? Sí. Y un poco heredera de eso. Y ahí tenés, para mí el mejor en Argentina es Diego Valle, que es el director de Otros Cines. Un grande. Yo no sé si hay en el mundo alguien que haya cubierto la cantidad de Festival de Cannes que cubrió él. Él hace más de 25 años que cubre todos los años el Festival de Cannes. Lo invitan directamente. Yo no sé si hay otro crítico en el mundo que haga eso. En el mundo, no, ya en Argentina seguro que no. Pero en el mundo no sé si hay otro crítico que haya hecho eso. Y son gente que se dedica específicamente a eso. Yo, por ejemplo, no fui nunca al Festival de Cannes.
lo mío vino más por una cuestión más periodística en el sentido amplio, ¿no? Sí. Y el crítico lo que hace es mirar una película, analizarla, y a partir de eso, la diferencia de la crítica del análisis solo es que tenés que dar una valoración, o sea, buena, mala, regular. Esa es la característica de la crítica. Sí. Y esa valoración en general está sustentada en el análisis previo que haces. Ahora, después existe el análisis cinematográfico despojado de crítica. Yo también, ahora no estoy dando clases, ¿no? Ahora soy director de un lugar, pero también me dediqué mucho a la docencia y les explicaba a mis alumnos que vos podés tener un ejemplo, para que se entienda esto, ya que me pediste de explicarlo a la audiencia. Vos podés tener la película La fiesta de todos, ¿no? La película de Renan posterior al Mundial 78. Sí. Es una película que muy analizada porque refleja un momento del país, porque es una película de la dictadura militar, o concebida dentro de la dictadura militar para mostrar un tipo de Argentina que no era la Argentina real. Es una película excesivamente analizada, te diría incluso cómo trabaja el tema de la violencia interna misma, los discursos que se atraviesan a la película. La película es muy rica para analizar un momento, la coyuntura, el momento en el que está concebida, cómo se hablan los personajes entre sí, el machismo que tiene, qué sé yo, la cantidad de veces que está la palabra te voy a matar en un momento en que se mataba constantemente en Argentina, desde el Estado. Entonces, hay un montón de cosas ricas para analizar de esa película. Formalmente es una película malísima. O sea, si vos haces la crítica que está en general ligada al estreno, pues la película es mala, la dirección es floja, las actuaciones son malas, o sea, es estereotipada, amén del discurso panfletario. Incluso eso mismo que te sirve para el análisis, para la crítica hace que la película sea malísima. Ahora, en términos de análisis, es una película muy rica. Entonces vos podés tener una película mala, que es muy rica en términos analíticos para un periodo histórico, y a su vez, en términos críticos, es una película mala. No sé si se entendió, pero es más o menos por ahí la cosa. Se entiende bastante Está bien. clarísimo. Te saludo, Pablo. Soy el rufián melancólico. Soy el hermano de Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí. Encantado. Bien. Creo que te conozco. Alguna vez he ido a algún cumpleaños Nos hemos tuyo. juntado, sí. Con mi hermano. Sí. Bueno, me parecía, a ver, esto de el contexto de decir, vos hablás de la crítica y tomaste la película esta, La fiesta de todos, ¿no? Uh-huh. Vos cuando hablás del análisis, cuando decís, ¿quién sería? ¿El crítico de cine es el que hace la crítica más política o eso lo separás? ¿O el crítico de cine hace lo que se llama crítica de cine, hace la crítica general, desde lo estético y desde lo político también? No, sí, eso es una decisión, lo puede tomar con una decisión. Si vos me preguntás a mí, yo creo que todo discurso, y sobre todo discurso periodístico, y más un discurso argumentativo, porque esto estamos hablando de discursos argumentativos, son plenamente subjetivos, ¿no? O sea, viste esta discusión de, por ahí vos ves una misma película y en La Nación, el crítico de La Nación le puso buena, y en Página 12 le puso regular. ¿Y cómo es que funciona eso? Si es la misma película. Bueno, ahí es un género que permite la subjetividad, como la columna de opinión. La columna de opinión están muy emparentadas, ¿no? Vos tenés que tirar una idea, en el caso de la película lo que haces es hacer una sinopsis sin contar la película, y vos decís, y esta película es regular. El gran yeite, la gran vuelta del género, es que un buen crítico tiene que justificar el por qué es regular, si es regular, o por qué es buena, o por qué es muy buena. Bueno, y ahí necesitas algo, y ahí necesitas algo de análisis. Ahora, si vos me preguntás a mí, meterse en el costado, en la coyuntura, para mí es fundamental. Meterse en qué momento fue concebida es fundamental. Por lo tanto, y yo que soy, aparte, vengo de la carrera de ciencia política, aparte de ser periodista, te diría que todo discurso es político, en términos generales. No partidario es otra cosa, pero todo discurso es político. Entonces tenés que analizar eso, cómo no entender el tipo de cine que se está haciendo en este momento del mundo, cómo no entenderlo en ese momento cuando yo citaba La fiesta de todos, cómo no entender el cine argentino posterior a la democracia, cómo podés evitarlos, si no lo atravesás de los discursos políticos que se manejaban, lo mismo con el cine argentino de la década del 90, bueno, de todas las coyunturas. Siempre eso, una vueltita de tuerca tiene que tener en la crítica, a mi ver.
Después, bueno, obviamente también incluís cómo se narra, qué sé yo, ¿por qué son malas en general las Transformers? Y básicamente porque no respetan la lógica del cine de acción. ¿Qué es esto? No se entiende la acción. Sí, ¿Se entiende? Es todo un montaje muy desastroso. Exactamente. Entonces tenés ahí elementos del montaje, vos lo citaste, que puedes analizar, pero ¿por qué? Y básicamente no entendés qué robot está peleando contra cuál, porque es malo el director, no porque sea mala la historia, bueno, la historia también puede ser floja, pero le digo, una de las características de Transformers es esa. ¿Por qué? Básicamente porque no es Steven Spielberg. Steven Spielberg te puede hacer una película que tenga una historia que sea quizás un poco más floja, pero jamás te va a fallar en que vos no entiendas una escena de acción. Igual. Lo mismo se puede aplicar a James Cameron, qué sé yo, Avatar, ahora que se va a estrenar. Sí, y la verdad que la película es medio un bodoque, pero vos entendés las escenas de acción. Las entendés, porque es James Cameron. Sí, en el caso de Transformers no pasa, y no solo en el montaje, sino que es una película de la que se le escapa demasiadas veces camarógrafos o asistentes de escena en varios momentos. Ahí va. Incluso a mí me parece que Spielberg es un director un gran narrador Spielberg, creo que de los mejores que ha tenido el cine norteamericano, un tipo que es capaz de hacerte ET y después hacer una película como el puente, el puente de los espías, se llama la película. Claro, Puente de Espías. Puente de los espías, que es una película fantástica y tiene momentos de cine incluso bermaniano, ¿no? Una cámara impresionante. Ese es Spielberg, un tipo totalmente versátil, ¿no? Un tipo que puede hacer una ET y siempre con muy buena narración visual, sobre todo. Y te quería preguntar cómo te llevas vos con esto, justamente, vos lo comentabas mucho. Esto de ponerles buena, mala, regular, y de los números también, ¿no? Porque El Amante, yo leí mucho El Amante. Sí. Y le ponían 7, 6, ¿no? Esa cosa de ponerle numeritos a puntuaciones. Bueno, vieron que, ustedes vieron, no sé si la usaron alguna vez, la aplicación esta, yo casi no la uso, la empecé a usar más estos días, pero por una cuestión de que justo mi hijo, con un compañero que parece que quiere ser crítico, del secundario, tiene una muy buena cuenta, pero la aplicación está Letterboxd. Sí, la conozco. Bueno, esa Letterboxd tenés todas listadas las películas, es una cosa interesante, incluso para ver uno lo que va viendo, lo que le queda por ver, Ahí para calificarla con estrellas. Tenés que calificarlas. IMDb también, Internet Movie Database, IMDb, si te asociás, podés calificarlas con estrellas también. O sea, la calificación siempre te lleva. En el caso de la crítica, no sería crítica si no hay valoración. Si no hay valoración, vos lo que estás haciendo es una sinopsis, en el caso que contés, de qué se trata la película, y en el caso que hagas análisis, haces análisis, y no valorás la película. Eso puede ser, pero sí o sí tiene que tener valoración. Así que si yo estoy en un programa de radio y se me exige que el día de los estrenos hable de una película, y tengo que hacer la valoración, tengo que decir si es buena, mala o regular. Sí. Porque si no estoy haciendo crítica, estoy haciendo otra cosa. Después lo que uno puede hacer es hacer recomendaciones. Hoy con el tema de las redes se estila mucho y se supone que vos recomendás lo que te gusta. Si vos decís, les doy 5 series para ver este fin de semana, y no me voy a poner a hablar en un minuto de las 5 series, ¿no? Entonces voy diciendo, esta está buena, esta está buena, y ya le decís en ese esta está buena ya, pero es una recomendación, no es una crítica pensada, analizada y todo. Entonces, si yo me pongo a hacer crítica, tengo que valorarlo. Ahora, lo que yo te puedo responder a los que vos me estás preguntando es cómo yo valoro, que eso es otra cosa. Entonces ahí entra la cuestión subjetiva de cómo encara cada uno la crítica. Yo, por mi forma de ser y por todo, trato de buscarle siempre aún a las películas malas algo positivo. Entonces siempre destaco eso. Sobre todo cuando estuve en medios masivos muy escuchados, el caso de Metro, el caso de Rock and Pop, porque me parecía que había gente que realmente quería saber eso. Entonces siempre trataba de buscarle algo positivo y destacar algo positivo. Sí, o sea, no solo decir es mala y listo. Claro, no soy de la escuela de los críticos que El Amante, sobre todo la primera etapa, tenía eso. Después maduraron y se arrepintieron incluso de eso. Sí, eran bastante salvajes las críticas. Exacto, la primera etapa eran muy salvajes, que estaba un poco con la idea de lo que era Carriers. En realidad no, porque los de Carriers du Cinema, que es la película, la clásica revista de crítica francesa que ellos intentan copiar acá,
no era así, no eran bastante más benévolos con el cine que veían. Pero fuera de eso, a mí me parece que también uno está en una postura. Yo recuerdo un ejemplo, pero este no tiene que ver solo con la calificación, sino con cómo uno puede encarar la crítica en medios masivos, porque después se va deformando de acuerdo al medio en el que vos estás. Entonces estaba la película esta The Master de Paul Thomas Anderson, que es una película que a mí me fascinó, con Philip Seymour Hoffman, bueno. Y es que es una película muy densa, es una película de casi 3 horas, 2 horas largas, muy densa, que a mí yo le ponía 10 prácticamente, ¿viste? En términos de calificación ese año. Pero yo aclaré, cuando termino la crítica, digo, igual es una película que guarda en qué momento la ven, no elijan la trasnoche de un sábado para ir a verlo porque me van a putear. Pero yo, claro, no vayan a verlo pensando en sacarse los problemas, para eso vayan a ver Batman. Digo, no, entonces daba un montón de advertencias para sostener ese 10, pero que sepan que iban a ver un cine, se iban a encontrar en una sala comercial, un cine que era muy poco comercial. Sí. Un cine de autor, un cine que te exigía sentarte a pensar, que te exigía empezar a valorar cosas que era para determinado paladar. Entonces todo eso yo lo decía, y tenía un amigo crítico, alguno de los que acabo de mencionar de hecho, que me dijo, dejate de joder, no hagas eso, que se jodan. Claro, que se jodan, o sea, si no le gusta, bancátela. Digo, no, pero a mí no me preocupa que me puteen, le digo, no lo hago por eso, lo hago porque yo realmente considero que es un servicio en ese caso. Y era una columna muy escuchada en ese momento, porque Metro en esa época era muy escuchada. Entonces, a mí me parecía que yo tenía el deber como comunicador de hacer esa advertencia. No era que a mí me preocupaba, yo me sentaba a discutir la película con el que quisiera y tenía elementos para defender por qué era buenísima. Ahora me parecía que era pertinente hacer esa aclaración, ¿no? Porque básicamente está esperando del otro lado alguien que estaba armando la salida del fin de semana, y bueno, sí. Yo no le quería cagar la salida del fin de semana, o sea, si la querés ir a ver, sabé lo que vas a ir a ver. Es una película excelente, pero te vas a encontrar con esto. Sí, a mí me pasa acá también en el programa, hago pequeñas reseñas de los estrenos del momento, y yo no me considero realmente un crítico, porque realmente lo que hago cuando evalúo cada película, más que evaluar si es buena o mala, es tratar de pensar qué público es el ideal para esta película, a quién le va a gustar. Entonces, más que dedicarme a decir esta película es mala o es buena, le digo, mira, si vos estás buscando esto en cuestión, ¿te va a gustar o no te va a gustar? Perdona, Dani, una cosita para aclararle a Pablo. El cine de Calafate hace 2 años recién que está en que funciona, o sea que tenemos... Es un pueblo que tiene poca cinefilia, digamos, no ha visto mucho cine. Justamente nosotros ahora estamos tratando de armar un ciclo con el señor Daniel López y otro amigo acá, Federico, que nos han cedido el cine de Calafate, y la medianoche pasamos películas. Empezamos este viernes a pasar películas, 2 veces al menos vamos a hacer. Mira qué bien. ¿Y en qué formato las pasan? ¿En DVD, por ejemplo? No, las proyectamos digital. Ahí en formato digital. Ah, perfecto, espectacular. La idea es en algún momento vamos a buscar otro lugar también para poder proyectar en DVD, para facilitar, ¿no?, la cosa. Sí. Claro, mirá qué bien. Bueno, pero igual el cine de Calafate funciona como cine, ¿tienen estrenos nacionales o no? Sí, tenemos estrenos, eso sí, mientras en otros cines del país la ventana, la franja de los estrenos es mayor, que hablamos de que un estreno va a estar 30, 45 días a veces incluso. Claro. Acá la sala del cine del Calafate es una única sala. Claro. Entonces a la semana tiene una rotación. Sí, a la semana ya tenemos que cambiar de estreno. Entonces es básicamente la gente está interesado. La película que está esta semana, ¿la voy a ver o no la voy a ver? Claro. Y cortito, te quería... Estamos hablando de El Amante, la revista El Amante, ¿no?
que más allá de ciertas diferencias que tengo yo con El Amante, fue una revista que revolucionó, digamos, la crítica cinematográfica, en el sentido que hasta ese momento me parece que las revistas cinematográficas eran más intelectuales, ¿no? Estaba la revista Film y otras revistas que eran, incluso algunas más underground, ¿no? Que no eran tan oficiales, no hay una revista de cine tan conocidas. Y El Amante logró con esto de puntuar las películas, incluso de hacer una especie de concurso a fin de año, de votar el mejor actor del año y ese tipo de cosas. Me parece que lograron atraer un montón de gente que quizás hasta ese momento no se acercaba a las revistas de cine. No sé si es un mérito la forma en que lo hicieron, pero bueno. Mira, a mí me parece que sí. Te aclaro algo. Film es posterior al Amante. Film, Tienes razón, sí, es verdad. De hecho, Film sale como respuesta al Amante, porque se enojaba, es toda gente muy fanática, ¿no? Film, que era de Fernando Martín Peña, para mí uno de los tipos que más sabe de cine en Argentina, junto con Axel Kuchevaski, creo que son de los tipos que más saben de cine en términos de visionado, de cine clásico. Bueno, Fernando Martín Peña y Paula Didier, que no sé si sigue siendo la presidenta del Museo del Cine, fundaron la revista Film por los enojos que tenían cuando leían El Amante. Sí, se enojaban tanto con lo que leían en El Amante que hicieron una revista para contestarle. Entonces Film iba más por el lado, a mí me gustaba más, iba más por el lado de los dossiers, hacían dossiers de directores, todo, y iba más por el lado analítico, no hacían crítica ellos. Iban más por el amor al cine y por el análisis y ponían lo que les gusta. El Amante hizo crítica, hizo análisis, hizo dossiers, hizo de todo, y hizo una escuela de crítica. De hecho, fundaron una escuela de crítica en El Amante. Una escuela que pagaba cuota, que todo... Fundaron una escuela de crítica que funcionó durante años y tuvieron un programa de televisión que financió Majul con su productora, 2 temporadas de 13 episodios cada uno en el Canal A, que se llamaba El Amante TV. Era muy buen programa, hecho por los actuales directores de El Encargado, de Homo Argentum, la dupla. La dupla de estos muchachos, de Connie Duprat, que hacían en ese momento televisión abierta, que la pegaban en televisión, y que se unieron a la productora de Majul y que pensaron cómo hacer un formato, y era realmente muy interesante lo que hicieron, ¿no? Cómo trasladaron el concepto de la revista a un programa de media hora de cable. O sea que hicieron todo eso, influyeron, crearon críticos, hay críticos que siguen trabajando el día de hoy, que salieron del Amante, todos pasaron por Amante, es muy meritorio lo que hicieron, muy meritorio, y hay números que son entrañables, yo tengo varios guardados, qué sé yo, aparte convivieron con un momento interesante del cine de los 90, el Amante estuvo ahí cuando se estrenó Drácula de Coppola, cuando se estrenó Los Ángeles al Desnudo, por ejemplo, o sea, todas películas que te daban, bueno, ni que hablar Fuego contra Fuego, todas películas que te daban para hacer especiales espectaculares. Justo que mencionaste ahora la dupla de Duprat y Com y a Homo Argentum, algo que quería preguntarte, más que nada que es para abrir esta charla de un tema que quería tocar con vos, que este año creo que fuiste muy reconocido por haber coprotagonizado y te he preguntado 5.000 veces ya el tema. Un momento con cierta persona que en este programa nos hemos dedicado todo el año a hablar y cuestionar muchísimas de sus acciones y decisiones. El actual presidente del Inca, Carlos Pirovano, que a usted mismo le dijo que puedes ver películas por TikTok. Sí. Sí, fue el hito de mi carrera, lamentablemente, este año. No sé qué querés que te diga de eso, qué querés que te recuerde ese momento. Más que nada lo quería utilizar este momento para hablar un poco, que quería una visión de alguien muy entendido con la industria,
¿cómo has visto el tema del cine argentino este año? Un cine argentino que, bueno, se han cuestionado muchísimas de las acciones del Inca, pero al mismo tiempo yo este año he tenido la chance de hablar con muchísimas producciones independientes, por lo que he podido admirar una etapa, un año, donde hay un abandono por parte del Estado, pero al mismo tiempo hay una lucha por parte de productores y directores de seguir adelante de una forma más independiente. Sí, eso va a pasar en todas las áreas, ¿no? Hoy escuchaba a alguien del CONICET que decía que, bueno, que le cortaron todo lo que es la subvención para programas especiales y, bueno, se las estaban tratando de ingeniar para ver dónde conseguían los fondos para básicamente seguir funcionando y seguir investigando. Sí. Entonces, vos decís, bueno, frente a la sequía, el problema de eso, que sucede con el cine también, frente a la sequía de subvención y de aporte y de apoyo, lo que tenés es el ser humano tratando de, y sobre todo el argentino, en este caso, y el creativo y el científico argentino, sacando de agua de las piedras, ¿no? De donde puede. Entonces, ahora, el problema de eso es que eso es lo que propugna esta gente, el ultraliberalismo y las ideologías de ultraderecha que están vigentes. Sí, que es, bueno, ven, corremos al Estado e igual pueden filmar, pueden investigar y encima obtienen los recursos como corresponde. Van y le golpean las puertas al privado, que es el que tiene que poner la plata, no tiene por qué poner el Estado. Eso para mí es el colmo ya, es, en mi ver, es que no haya un fomento. En todo caso, ordenalo, pero que no haya un fomento de la industria cinematográfica, que no haya un fomento de la industria cultural en general, que no haya un fomento bueno, ni que hablar del espectro científico. Creo que eso es más grave todavía. Sí, mucho más. A mí me parece terrible, y me parece que eso se logra cuando hay políticas del Estado, insisto, en todo caso, ordenalas, pero no las cierres. Esta gente directamente no cree en eso, con lo cual hay que concederles que por lo menos lo dicen. Lo que pasa es que el grado de impunidad que manejan, y es lo que te lleva a la noche esa, lo que me pasó con este señor, que fue, bueno, esto de, si vos ves TikTok, ves prácticamente una película, como me respondió. Sí. Que ahí el problema no es ni TikTok, ni que él como presidente del Inca no haya visto la película, porque no es que el presidente del Inca tiene tiempo para ver todo lo que se estrena. Se supone que por ser presidente del Inca, y tiene acceso fácil a eso encima, las películas argentinas como mínimo debería verlas, todas. Sí. Y después ver todo lo demás, y debería ser un tipo apasionado del cine, que tenga experiencia en el mundo. Y que tenga experiencia en el área. Bueno, no, nada de eso es este hombre, que aparte lo reconoce. Él dice, a mí me gusta, de hecho a mí, dentro de todas las cosas que me decía, yo sé bastante de cine, yo veo mucho cine, que yo le digo, bueno, menos mal, viste, ya no sabía qué decirle, porque realmente era surrealista la conversación. Pero insisto, lo grave de todo eso, lo más grave de todo eso no fue todo lo que dijo, sino que haya defendido la película sin haberla visto. Eso fue lo grave, o sea, que es lo que uno como periodista no toleraría en un colega, que es que vos digas, bueno, no la vi, no voy a hablar de esto, pero el tipo me discutía a mí, cuando yo hablaba de las cosas flojas de la película, me discutía después porque él ya había dicho que no la había visto. Por eso yo le hago la pregunta al final, no es que yo se la pregunté porque me imaginé que no la había visto. No, él cuando arranca el programa dice que no la había visto, por eso mi pregunta es, no me queda claro, pero entonces la viste, después de que estuvo 20 minutos defendiéndola. Entonces, por eso él me dice, dije que vi TikToks. Ah, bueno, le digo yo. Fantástico, entonces, como la defendiste con tanta vehemencia. Y bueno, eso fue lo que pasó. O sea, lo grave es y eso es lo que a mí me preocupó, porque digo, bueno, esta gente maneja un grado de impunidad al punto que no le dio vergüenza. Creo que cayó cuando yo le empiezo a insistir. Ahí se dio cuenta de la cagada que se había mandado, porque cuando yo le insisto y le digo, bueno, pero usted es el director del Inca, usted es el presidente del Inca, el responsable del Inca, y no vio la película. Entonces ahí se empieza a justificar, no tuve tiempo, tuve que ir a tomar examen, porque yo doy clases en economía, porque... Perdona, Entonces, Pablo, te hago una consulta. Este tipo, Piovano,
¿Viene el palo del cine o no tiene nada que ver con el cine? No, es economista. Es economista nomás. Lo pusieron a hacer lo pusieron para que haga el recorte y el cierre, pero eso está, a ver, no digo que esté bien eso, digo, eso va de acorde a lo que ellos dicen, o sea, esto quedó claro desde el principio. Si hay algo que no se le puede negar a esta gente, es que dicen la verdad. Sí, o sea, sí, dicen lo que van a hacer y lo hacen. Lo hacen, o sea, él, en campaña el presidente dijo lo que iba a hacer con cultura, con la educación, con todo, dijo. O sea, nadie puede decir que no lo dijeron. Uno no puede esperar que mantengan el Inca, ni que mantengan el Festival de Cine de Mar del Plata, ni que... No, ya está. Después, bueno, es todo lo que es berreta y la paradoja detrás de eso, ¿no? Y que sí intenten defender como que esto se sostiene así. Bueno, esta noche hubo una discusión en la cual yo no quise tenerla porque es imposible discutir con ellos, porque tiran cifras y cosas que son incomprobables aparte, ¿no? Incomprobables y imposible de discutirlas. Entonces, y como esos programas de televisión apuestan a eso, yo había aclarado que yo no quería discutir con nadie, no iba a ir a pelearme con nadie, iba a hablar de la película. Y terminé hablando de la película. Lo que pasó fue que este hombre me discutía la película. Ese es el problema. Yo no discutí con él del Inca, porque sabía que ahí perdía, básicamente porque me iban a tirar por la cabeza números que yo me tenía que poner a rebatir uno por uno, y es imposible. Es imposible porque también la mesa periodística iba a estar a favor de él. Entonces no había manera de que yo hablaba de la crítica de la película. Lo que asombró en ese momento era que él también me discute la película después de haber dicho que no la había visto. Entonces, eso de ahí lo trasladás a toda una política y todo, y bueno, decís, bueno, así se manejan, es lo que hay, y bueno, ya pasará, qué sé yo, no sé qué más decirte. Realmente, como vos decís, la verdad. Pero bueno, ya saliendo de este asunto que, como vos decís, ya pasará, ya o ya no, veremos ahí en el futuro cómo se desarrolla. Pero te quería preguntar también, que hemos estado hablando mucho de esto, de lo que es no solo ser un crítico, sino ser alguien que se dedica a hablar de cine, a recomendar cine, a analizar cine. Y te quería preguntar, ¿cuáles considerarías las bases de alguien que quiere dedicarse a eso? Que vos me dijiste ahora que tenías al amigo de tu hijo que quiere dedicarse a ser crítico de cine, y bueno, yo por mi parte también hago esta pregunta de una forma muy personal, porque soy una persona que este año empezó a dedicarse a su propio programa de noticias de cine, y al mismo tiempo también quiero hacer mi propio lado, mis análisis de cine, y que también hoy día vemos una cultura en internet de mucha gente que se dedica a esto allá en las redes sociales, en YouTube, Instagram y demás. Y quería, bueno, ver la visión de un profesional como lo es usted, de cuáles son las bases que necesitaría uno, ya sea en formación, ya sea qué es lo que necesita alguien que quiere dedicarse a esto. En el caso del cine propiamente dicho, hay 3 variables posibles. Bueno, está hacer una carrera dedicada al arte, y muchos hacen una carrera cinematográfica sin necesidad de recibirse de directores de cine, y después se dedican al análisis o a la crítica. Si vais también, bueno, está la carrera en el IUNA de crítica de artes. Después tenés la cuestión de cualquier persona ligada, que es más mi caso, al periodismo, y le fuiste dando forma toda tu vida a eso. Y yo me considero más un hombre de radio que un crítico, como te decía antes, un periodista, incluso más que periodista, hombre de radio, ¿no? Un tipo más que le gusta la comunicación y la educación desde el medio radiofónico. Lamentablemente hoy más desaparecido la radio porque está todo tirado al streaming, y yo creo que perdió muchísimo en el lenguaje en ese sentido la radio, ¿no? Pero la radio que a mí me gusta ya como tal no existe más. Es probablemente la que estén haciendo ustedes ahí en Calafate, ¿no? Y bueno, y vos ahí lo que podés hacer es formarte. La principal formación, hagas escuela, hagas todo, hay algo que es rector, que es ver muchas películas y verlas más de una vez. Como hay toda la bibliografía dice
Volver a ver es empezar a analizar. Cuando vos, porque vos ahí lo que haces es resignificar todo. Cuando vos volvés a ver una película, lo que haces es toda esa primera parte ya la estás resignificando porque ya sabés lo que viene después. Entonces empezás a entender los mecanismos del relato cuando vos empezás a volver a ver. Entonces ves mucho cine y por otro lado verlo más de una vez. Hay quienes dicen, y yo estaría de acuerdo con eso, lo que pasa es que es imposible, que no debería existir la crítica cinematográfica si un crítico no la ve más de una vez la película. Y yo estoy bastante de acuerdo con eso. Lo que pasa es que como la crítica cinematográfica está ligada al estreno, ya de por sí es difícil verlas antes, las películas, antes de que se estrenen, que esos son los que se llaman las funciones de prensa, ¿no? Las privadas de prensa, que las vemos antes de que se estrenen. Imagínate hacer, ya es difícil que te inviten ahí, imagínate hacer 2 privadas de prensa para que cada crítico vea 2 veces la película como mínimo antes de criticarla. Pero eso sería una cosa ideal. Entonces, lo mismo para formarse, ver, y el ojo ya se te va adaptando. Y después podés complementar. Hay muy buena bibliografía, hay muy buenos textos de Paidós Comunicación, todos dedicados al análisis cinematográfico. Hay concretamente textos de análisis de film. Yo recomiendo, hay 2 diccionarios. Hay un diccionario que es el diccionario de cine, que lo editó El Amante, de hecho, lo hizo con una beca Eduardo Russo, una persona que era crítica del Amante, que todavía se consigue, hay varias ediciones, que es un diccionario de cine, básicamente, con el que aprendés conceptos, planos, montaje, todo, que te sirve para después aplicar a lo que vos vas viendo. Y después hay otro que es el de Omont, que también creo, ese no es Paidós, que se llama Diccionario Teórico y Crítico del Cine, que es realmente también muy muy bueno. Después está el libro El Cine según Hitchcock, que es el libro por antonomasia de cine. Lo tengo aquí mismo. Bueno, listo, ahí ya tenés toda la base para analizar películas. Y con la filmografía de Hitchcock analizar después todo lo demás. Y se puede hacer el Cine según Hitchcock es la base de todo. Es una maravilla ese libro. Una maravilla. Y bueno, ya con eso tenés como para arrancar e entretenerte. A cualquiera que esté escuchando ahí le sirve eso también. Y hoy está la ventaja de que todo esto que acabo de mencionar no es necesario ir a comprarlo, ¿no? Más o menos te la rebuscas y lo podés bajar perfectamente. El Cine según Hitchcock está para bajar en 800 formatos diferentes. En todos lados. Exactamente, y después tenés buenas páginas de análisis cinematográfico. Hay una que se llama Cinefilia and Beyond, se encuentra así, Cinefilia and Beyond, que ahora creo que le cambiaron el nombre, se llama La Familia Film, una cosa así, pero no importa. Con Cinefilia and Beyond la conseguí, que tienen un estudio exhaustivo de cada película, pero exhaustivísimo, con fotos, con cosas que es realmente lo que tiene esa página. Está en inglés lo único, pero bueno, hoy uno puede aplicar el traductor sin ningún problema, si no se da mucha maña con el inglés. Y la verdad que el acceso que tenés ahí al análisis propiamente dicho y a la crítica es tremendo, y con eso yo creo que si le pones y te formás perfectamente, no hay mucho más que así. Después sí, lo mismo que le decía a mis alumnos en escuelas de cine, ustedes no pueden querer ser... Bueno, ese fue un problema también, sobre todo de la camada de directores de la década del 90, ¿no? En Argentina. Crecieron mucho las escuelas de cine en los 90 y en inicios del 2000 también, se llenaron de gente, y la mayoría eran chicos que estudiaban cine, pero que no veían cine. Entonces, lo peor que hay era el director que no es cinéfilo. Vos fijate cuáles eran los directores que más se destacaron. Y Ariel Winograd, por ejemplo, o Burman, bueno, ni que hablar, lamentablemente fallecido Bielinski, o Cifrón, son todos súper cinéfilos, fanáticos de diferentes tipos de cine, que saben mucho de cine. Yo daba clases en escuela de cine y era lamentable, les tenía que decir, ni se les ocurra venir al examen sin haber visto, y miraba que se había estrenado esa semana y digo, vayan a ver esta película, porque digo, ni se les ocurra venir sin haberla visto. Digo, porque no me importa, aunque les tenga que tomar otra cosa, les voy a preguntar de eso, porque no miraban películas. Le digo, ¿para qué quieren filmar si no miran películas? Es una paradoja. ¿Cuál es el atractivo de las películas que salieron?
y que en parte ese es el problema también del Inca, que terminó financiando a mansalva un montón de cosas. Entonces casi todos los chicos cuando salían de las escuelas de cine hacían documentales y terminaban haciendo documentales que ni siquiera eran buenos documentales, eran informes periodísticos. Sí. Casi todos eran de gente marginal, de gente que vivía en la calle, todos iguales, y en definitiva era un informe largo, televisivo, periodístico, no era un documental. En un documental vos creás, en un documental vos haces ficción también, sí, más allá de que sea un documental, y esto no lo podían ver. Entonces, bueno, también por eso se cuestionó el Inca, y con razón, de cómo distribuía los subsidios, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí, hubo también muchas cosas cuestionables de la anterior gestión del Inca. Y sí. Igual tengo una pregunta, Pablo. ¿Vos creés que el ver cine, el verlo en el cine, es lo mismo que verlo en tu casa en la televisión? ¿O le das un valor diferente? No, de ninguna manera es lo mismo. De ninguna manera es lo mismo. Pero tampoco soy un fanático del consumo cultural en términos de oponerme a los cambios, ¿no? Sí, y a los bueno, cambios hoy, de formatos y eso. Claro, hoy estamos viviendo esto y tiene sus ventajas y sus desventajas. Antes querías ver películas y era imposible, sí, ni que hablar en la etapa previa a la digitalización, en el VHS. El VHS, viste, hasta que no se editaba en VHS y tenía que tenerla, y yo tenía mi casa llena de VHS que ocupan un montón de lugar. Por suerte apareció el DVD, y bueno, ahora el Blu-ray, claro, ahora el Blu-ray, y la verdad es que el DVD, viste que siempre se dice, bueno, pero el VHS que era analógico, el VHS a la larga se hacía bolsa, y el Blu-ray, el DVD dentro de todo es bastante eterno, por lo menos para la vida de la persona que es dueña, y de ese DVD, y se ve mejor porque el formato respetaba más el formato cinematográfico, no era el formato de 4:3 que tiene el VHS. Entonces, vos fíjate que el VHS, con la aparición del VHS, cambió la manera de hacer crítica y de hacer análisis, porque antes, ¿cómo hacías para hacer análisis? Si no te tenías que meter en una cinemateca, ¿entendés? ¿Dónde volvías a ver las películas? Sí. Tenías que volver a verla en el cine. Bueno, eso hoy ha cambiado mucho, y ni que hablar con la digitalización y la posibilidad de tener todo ahí. A veces la saturación de contenido, que es el problema que están teniendo las plataformas, también tiene su costado negativo. Sí. Ahora, yo soy un defensor de ir al cine porque me gusta la ceremonia de ir al cine. El cine no es solo ir al cine y que ves la película en pantalla grande. Obviamente hay películas que se prestan más a eso y otras que se prestan menos, pero si vos no vas a ver una película como Una batalla tras otra, la gran estreno de este año, sí, que está pensada para una pantalla gigante, por cómo está filmada, por todo, y vos me dirás que otros directores también dicen, bueno, todos los directores piensan para cine. Y sí, lo mismo del Toro ahora con Frankenstein, que la produjo Netflix, pero que insistió mucho con que la vayan a ver al cine. Y sí, es una película que en el cine tenés la ceremonia de verla, es ir a ver una película de Guillermo del Toro al cine. Es una película de ir a ver de Clint Eastwood, de Spielberg, tenés que ir a ver al cine, eso, porque es sentarse, que te pongan los títulos, que digas una película de Steven Spielberg, que te dediques durante 2 horas a eso nada más. Sí. Vos acá en tu casa la parás, te vas al baño, te haces un café, y bueno, es otro tipo de visionado. Yo estoy de acuerdo con eso, pero en una segunda instancia. En una primera instancia prefiero que todo se vea en el cine. Después que esté disponible me parece fantástico. Digo, que haya por lo menos una posibilidad de verla en el cine, ¿no? Aparte de todas las otras posibilidades. Sí. Tal como decís, Polybius, que ahí me lo mencionaste también, muy buena serie que hay de Apple TV. Claro. Y bueno, que estamos hablando de este tema del cine, o que si el streaming, o que los cambios de formato. Y hay una noticia que quería comentar con vos, que se dio este 5 de diciembre. Sí. Que es un asunto que ha dado en pocos días demasiado para hablar, demasiado para especular. Yo me enteré hoy de lo que puede terminar pasando con la industria. Claro. Que es la compra de Netflix a Warner. Que ya hay, que aunque Netflix ha anunciado de momento que su idea no es cambiar nada y no tocar el tema de lo que es los estrenos en los cines y que se mantengan tal como están, ya hay mucha gente que siente que no va a ser así porque otras compañías han dicho lo mismo y no han mantenido los tratos, y hay mucha especulación de que puede pasar, de que esto
puede terminar alterando bastante la industria del cine. No sé cómo lo verías vos. No, no va a pasar. No va a pasar eso que no va a pasar nada. Es mentira ya. De por sí, Netflix lo primero que tuvo que reconocer, porque si no ya sería totalmente mentiroso, fue, sí, vamos a respetar los estrenos, que eso es verdad. Te compras un estudio de Hollywood para no estrenar, es ridículo. Pero ya dijeron que se va a achicar la ventana. O sea, ¿qué es la ventana? Que entre el estreno de la película de Warner, cual fuera que sea, y la llegada a Netflix, va a ser más corto. Va a haber menos tiempo, va a ser más corto. Entonces ahí ya tenés una alerta. Mirá, a mí me parece totalmente negativo, porque que los estudios como tal dejen de existir para que pasen a ser los experimentos de estas plataformas, y más de Netflix, me parece algo negativo. De hecho, los estudios en Estados Unidos están dentro de la ley de patrimonio cultural. Y Netflix no está dentro de eso. Pasaría a tener determinados beneficios impositivos y determinadas lógicas para poder participar en premios, que es lo que quiere de fondo Netflix con esto también, más allá de quedarse con el catálogo de Warner y de HBO. Lo que quiere es poder participar en los Oscars, todo, sin necesidad de que le impongan las distribuidoras, las salas, todo eso, digan, tenés que tener una película tuya para participar determinada cantidad de tiempo. Entonces, bueno, ahora ya está, los cagué, yo soy un estudio, yo soy Warner. El reconocimiento lo están buscando desde hace años, porque ellos no son considerados un estudio, ellos son una fintech, una empresa de contenido digital, digamos, una tecnológica. Entonces ahí es donde está el problema que tienen. Por eso desde hace años están tras esto. A mí me parecería muy negativo. También es verdad, hay que decirlo, que Warner viene en bancarrota desde que la absorbió Discovery. Lo peor que pasó fue eso con este tipo. David Zaslav es acá el gran villano, que es el CEO que vino de Discovery y que cortó los proyectos en Warner, que redujo, que fue el que bajo su... hicieron este desastre que durante un año, hace 2 años, le cambiaron el nombre a HBO, hicieron desaparecer la marca HBO para transformarla en Max, y ahí se dieron cuenta, no llegaron a aguantar un año con Max, y tuvieron que recular en chancletas y volver a poner HBO, porque claro, es la marca más importante del cambio de la televisión. ¿Cómo vas a matar a HBO? Nosotros estamos... HBO nace con el mejor lema de la historia de la televisión, que es: no es televisión, es HBO. ¿Ustedes se acuerdan? En los 90 era eso. Claro, no, yo pensaba en la lucha que estamos dando ahora con esto de pasar cine acá, ¿no? Particularmente a mí me parece que el cine tiene que ser subtitulado con el idioma original, ¿no? Idioma original, porque la actuación se refleja en la forma de hablar, ¿no? Todo tiene que ver con la actuación, no es solo la gestualidad de un actor. Exacto, no, totalmente, por eso... Y HBO fue el primer canal que empezó a pasar el cine en subtitulado. Absolutamente, era el primer canal. Después, bueno, fue un canal que transformó el concepto de canal en canal premium, que tenías que pagar aparte. Todo fue el cambio, y fue el cambio en la narrativa, digamos, de series, con Los Soprano. En realidad hay una serie previa que quedó medio en el limbo ahí, un año antes que Los Sopranos, que se llama OZ, que es una historia de prisión, que es muy buena, que ya tiene todos los elementos rupturistas que iban a tener las series a partir de Sopranos. Pero están en Oz. Oz hoy, por ejemplo, se puede ver gratis en Mercado Play, en la de Mercado Libre. Ahí están las primeras 5 temporadas de Oz subidas. Bueno, perdón. Quería preguntar, esa cuestión que a mí me parece que está empezando, ya siempre hubo una concentración monopólica en el cine. A vos que te lo pregunto, no estoy afirmando nada, ¿hay lugar en este tipo de monopolios como para el cine independiente, el cine tipos como Jarmusch o como Casabet en nuestro tiempo, o como Van Sant, digo, no, el primero Van Sant, porque Van Sant después entró más en la industria? Digo, se cierra el camino para directores, no digo estos específicamente, digo, para otros directores que puedan surgir en ese sentido. Y cada vez menos hay lugar, por supuesto que pero esto independientemente de Netflix y todo eso, todo lo contrario, te diría que
Netflix e incluso Amazon. Al principio HBO también le dio espacio a... HBO tuvo ese mérito de dar espacio creativo hacía películas especiales para HBO que pasaban por el cine. Sí, se les daba oportunidad a nuevos directores, talentos y demás. Claro, tipo, ¿vieron la película American Splendor? Sí. Es una película muy linda, que esa sale de HBO. Estuvo también dentro de, vos que mencionabas a Gus Van Sant, en Elephant, también sale del lado de HBO. Había y bueno, y Netflix ha posibilitado cosas. Por ejemplo, esa película trunca de John Huston con Orson Welles filmando a John Huston. Sí. Película que vengo buscando hace muchos años y no la puedo encontrar. Bueno, Netflix le dio curso. Hay un montón de cosas que son positivas en ese sentido, pero lo que vos decís excede a las plataformas, y hace rato que viene habiendo menos lugar para el cine independiente, incluso para que haya sala para estrenar cine independiente, ¿no? El dueño de una sala, vos calculá que tenés un año como este, que es uno de los peores años de los últimos años de los dueños de sala, no estoy hablando del cine, que aparte también es uno de los peores años del cine, pero las salas cinematográficas en Argentina, para atrás. Sí, no ha sido el peor año en ventas desde 2009. Sí, desde casi, te diría, sacando la pandemia, es el peor año. Sí. Y los tipos, si le venís con Zootopia ahora, de Disney, y ya está, le garantizás que salven, aunque sea esta última parte del año, y te van a decir, no me vengás con una película de un pibe que no conoce a nadie, que te habla del chabón que vive en la estación de tren. Te va a decir eso el dueño de la estación. Lamentablemente te lo va a decir. Sí, para lo que es... Hay que ponerse en el lugar de él y decir, bueno, o cierro o pongo esta película, porque también hay un tema de respuesta. Por eso ahí es la importancia del Estado, que vos garantices los circuitos para que haya todo tipo de cine, que haya cuota de pantalla, que haya todo, que vos digas, bueno, poné Zootopia, pero déjame un 10% para que tenga estreno de esta película. También. Sí. ¿Entendés? Por eso necesita sí o sí tener marco regulatorio todo, y necesita haber subsidios para que haya salas pequeñas en el interior del país. Ustedes están ahí y me van a decir, no nos gusta que se diga interior del país. Digo, bueno, que fuera más allá de Buenos Aires, si tienen razón, porque está mal eso. Digo, más allá de Buenos Aires, que haya lugares para que haya salas. Acá en Buenos Aires hay un montón de salas chicas que pasan otro tipo de cine. Que haya espacios en todo el país para eso. Pero eso, si no hay un Estado detrás que responda, y que en definitiva, a la luz de comprar 6 aviones de mierda como compraron, el subsidio para eso es mínimo, ¿entendés? En comparación. Sí, realmente. Exactamente. ¿Sabés los años de salas que pagás con lo que valieron esos 6 aviones que no sirven para nada, que encima son viejos? Y bueno, listo, entonces no hay que pensarlo demasiado. Pero todo se reduce a lo mismo que hablábamos antes, pero sí, igual no es un problema de Argentina lo que está señalando, Es un problema del mundo. Es un problema mundial, o sea, no hay lugar Pablo, para un cine diferente. Yo te lo estaba diciendo en general, yo igual lo veo viendo hace rato esto, ¿no? Sí. No, en mi opinión hoy día los festivales realmente son el refugio del cine independiente. También los festivales se siguen manteniendo, no obstante, fíjate que no es lo mismo y se criticó mucho el Festival de Cannes, y de esto hace más de 20 años, cuando dejaron entrar a Shrek, por ejemplo. Sí, así es. Y bueno, y se criticó mucho esa política, pero bueno, Cannes, la respuesta fue, nosotros tenemos que mantener el espíritu del Festival de Cannes, seguir premiando ese cine corajudo, subversivo, independiente, pero también tenemos que darle lugar a Hollywood. Sí. Y a mí, yo estoy de acuerdo con eso. El tema es que esté todo. Sí, que esté que todo. todo tenga posibilidad. Sí, así es. Digo, ¿de qué lugar? No, te digo, uno le puede dar lugar a Hollywood y también poner alguna película. Shrek, no tengo nada contra Shrek particularmente, pero
podés dar alguna película que tenga aquello. Por darte un ejemplo, dar alguna película en el estilo del Scorsese más comercial, si querés, ¿no? El Scorsese de Buenos Muchachos, que puede tener también una llegada a Hollywood, porque Scorsese es un tipo que ha tenido, una llegada a Cannes, porque es un tipo que ha tenido una difusión, tiene una carrera que va desde lo más experimental, desde Alicia ya no vive aquí, después Main Street, todo este tipo de películas, hasta la etapa más comercial, si se quiere, yo digo más comercial, quizás con Buenos Muchachos, Casino y ese tipo de películas que tenían quizás desde una producción más grande, y que la forma estética de la filmación era más convencional o más del formato hollywoodense, digamos, ¿no? Me parece a mí, estoy dando un... Mira, justo las dos que citaste yo te las discutiría. Casi te diría que Buenos Muchachos está entre las películas más experimentales que tiene. Sí, la verdad, sí. Pero si no es la mejor de él, si me apuras mucho, pero bueno, yo soy muy fanático de esa película. Y soy muy fanático de Scorsese también. Yo también soy. Pero te diría que por ahí el Scorsese más concesivo, que no necesariamente implica que haya sido malo, ni que no haya metido estilo Scorsese en todas sus películas, aún en las que es concesivo, es el de Cabo de Miedo, que es una película que es su primera remake, y que Spielberg lo convence de hacerla, se la habían ofrecido a Spielberg, y Spielberg le dice, no, esto está más para Marty que para mí, y le dice a Scorsese, agarrala, porque esto te va a permitir... Scorsese estaba muy enojado porque aparte no le habían dado el Oscar por enésima vez con Buenos Muchachos, estaba muy caliente y realmente por Buenos Muchachos se lo tendrían que haber dado a él, y estaba muy caliente, y Spielberg le dice, bueno, agarrá esto que es un encargo, y por otro lado te va a permitir que los estudios sean más benevolentes con vos, que te lo estaban tratando bastante mal. Y bueno, y ahí Scorsese hace Cabo de Miedo, que para mí igual es una obra maestra. Lo que pasa es que no deja de ser una remake y una película pensada para Hollywood, pero cuando vos le ves los detalles, tiene mil cosas de Scorsese. Sí, tiene, pero y después Casino forma parte de su trilogía de la mafia, ¿no? Claro. Que la cierra con El Irlandés ahora de Netflix, que es la película más melancólica, porque es su película de cierre de mafia, pero bueno, era la que empezó con Mean Streets, con Calles Salvajes, que coincido con vos, es la etapa más experimental de él. Después le sigue Buenos Muchachos, después viene Casino y después cierra con El Irlandés, ¿no? Son las 4 películas con De Niro que de alguna manera tienen su tesis de la mafia, ¿no? Y son 4 películas muy diferentes entre sí. Las películas que vos decís de Scorsese, para mí, que se nota que es la que, y él de alguna manera después de la segunda que te voy a decir, se corre un poco y baja un cambio, son las 2 películas fallidas para mí de él, que igual tienen cosas buenísimas, pero son fallidas, que es Pandillas de Nueva York y El Aviador. Son 2 películas realmente fallidas, las 2 con DiCaprio que hace, que la caga y que se nota que hay un productor detrás que le rompió los huevos y que no pudo hacer el Scorsese, porque son las que tienen menos de Scorsese, más allá de que tienen igual escenas Scorsese, ¿no? Después, bueno, lo que hace es esta película por encargo, que es su película, digamos, su segunda remake, que es Los Infiltrados, con la que le dan el Oscar. El Oscar tan adeudado se lo dan a partir del trabajo de Los Infiltrados, que bueno, que es una película originalmente de Hong Kong, un policial de Hong Kong muy bueno, y que bueno, que él hace esa versión que para mí es mejor, ¿no? que la original, pero bueno, no es la mejor película de Scorsese ni de cerca, ¿no? Yo ahí creo que debe haber una concesión de él, no tanto, no sé si en lo estético, sino en el elenco, en el casting, ¿no? Que ahí estaba DiCaprio, estaba Matt Damon, estaba también este otro actor que era cantante, que no me acuerdo cómo se llama, que como que formó un elenco más hollywoodense, más allá de la estética de la película, me parece. ¿En El Infiltrado? En El Infiltrado. Mira, en Los Infiltrados, sí, yo creo que todos los directores a la larga quieren filmar con alguien que le garantice un piso de taquilla, ¿no? Sí, esto es normal. Gente.
Claro, que lleve gente, o sea, eso es normal. Probablemente haya, yo no sé si no los hubiese elegido él, a Matt Damon no lo sé, sí, te aseguro que DiCaprio, sí, de la misma manera que... DiCaprio es es actor fetiche de él, de la misma manera que lo es De Niro. Fue como el heredero de De Niro después, ¿no? De hecho, les quería preguntar, ¿prefieren a Scorsese con De Niro o con DiCaprio? A mí me gusta ver, pero porque bueno, las películas con De Niro son obras maestras, o sea... Sí. A mí me gusta Scorsese, diría yo. Claro. Taxi Driver, Buenos Muchachos, Toro Salvaje, qué sé yo, ya está. Hay una película Incombustible. que yo la siento como que está medio olvidada, que es El Rey de la Comedia, que es para mí es una película sensacional, una actuación de De Niro que es... El Rey de la Comedia, ahí tenés, qué sé yo, viste, no hay comparación. Con DiCaprio tenés buenas películas, Shutter Island, tenés, bueno, esta última, Los Asesinos de la Luna, que es buenísima, con una actuación de DiCaprio tremenda. El Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street. Tenés, bueno, la que le dio el Oscar, Los Infiltrados, también con una actuación buenísima de DiCaprio ahí. Patilla de Nueva York, que acabo de mencionar. Tenés varias también películas con DiCaprio. Y después en el medio está esta película, que es una película muy personal de él, que la hace por fuera de los estudios. Que es una película terrible, densa, que te das cuenta que, y ya después de todo esto que acabamos de mencionar, que es la película anterior al Irlandés, que es Silencio, la película de los monjes que van, es una película tremenda, es una película densa, es una película buenísima, pero bueno, hay que hacerla esa película realmente, ahí hay un Scorsese tremendo. Que por fuera, en el momento en que ya estaba firmando con estudios, por fuera de los estudios. Sí, así es. Y adhiero absolutamente a lo que vos decías, Pablo, el tema de que un director de cine tiene que ser cinéfilo. Scorsese es un gran cinéfilo también. Es el más cinéfilo del mundo. Es el más un gran cinéfilo. ¿No? Sí. No hay tipo que sepa tanto de cine en términos como él en el mundo. Para mí es el que más sabe y se acuerda de todo, eso es lo notable, ¿no? Te das cuenta en las charlas, sí. Incluso sí, le llevó a hacer una película que es un homenaje al cine, aparte de un homenaje al director Hugo Cabret se llama la película, que es una película que es un homenaje absoluto al cine. Exacto. Y bueno, y fue otra película que en el cual, es una película más de mainstream también, pero es una película que él experimenta con un lenguaje, que es... Nunca había hecho una película en 3D y te das cuenta que el tipo experimentó desde el montaje con el 3D, ¿no? Es una película hermosísima, Bueno, ya estamos llegando casi al final del programa. Una de las cosas con la que quería terminar es que nos contaras un poco sobre Seriemanía, tu libro que es justamente un análisis de todo el fenómeno de lo que son las series de TV, cómo fueron evolucionando y demás. Quería que nos contaras un poco sobre ese libro, que llevó a su creación y que tuvo su segunda edición, creo. No tuvo segunda edición, nunca tuvo segunda edición. No. Murió ahí. Eso es lo que hay que decir del libro, de que está viejo. Pero se consigue. Mira, yo voy a reclamar acá, tenemos una sola sala de cine hace 2 años, tenemos una librería igual que está hace mucho más tiempo, la boutique del libro, que es una sucursal de... Voy a ir a reclamarlo al libro tuyo de cine. Mira, Seriemanía surgió porque me agarró en un momento en el cual todo lo que decíamos al principio, ¿no? Esto del impacto que yo lo sentí en mi vida también, ¿no? Que de golpe me encontré así de la nada y después de haber estado toda mi vida dando vueltas y haciendo todo tipo de periodismo posible. Y de golpe, de un día para otro, cuando empezó ese 2012, después de venir lo de Blue y la columna específica y todo, el 2012 lo de Metro, me empezaron a llamar de todos lados y me llamaban las distribuidoras y me empezaron a decir, bueno, en julio te vas a México a que esperamos una serie. Y así de golpe me encontré con que ese mismo mes, cuando yo decía que sí, me llamaba la misma gente y me decía, ¿te interesaría venir a Los Ángeles a los Emmys este año? Y yo no entendía nada, ¿viste? Digo, ¿cuándo pasó todo esto? Digo, yo no... Entonces de golpe, un año, yo estaba viendo en mi casa la ceremonia de los
de los semis, y al año siguiente y que va una periodista con la que yo en ese momento no la conocía, ahora es amiga, pero que la conocía de leerla, Nati Senko de Clarín de La Nación, y la veo en el 2013 y leo su reporte, y yo ya estaba en la radio igual, y al año siguiente me invitan a mí. Entonces tuve que hablar con ella para que me contara un poco y cómo hiciste, y qué hiciste, y cómo es, en qué consiste, le tuve que preguntar cómo es la cobertura. Así que, y de golpe ahí me encontré que todos los años me llamaban para ir a los semis. Entonces dije, bueno, ya en un momento, ¿qué me falta hacer? Y un poco impulsado por algunas personas, todas estas ideas que había mucho transmitido en la columna, sobre todo específica de la que hacía con Clemente ahí en Blue, digo, eso es un libro. Y bueno, y yo me imaginé, era el momento en que, viste, sentís que todo te dicen que sí, y como la veía venir, directamente ni pensé en hablar con una... Yo en mi vida escribí, ni siquiera trabajé en diarios, o sea, sí, tengo muchos artículos escritos, muchísimos. Sí, sí. De hecho, si se meten en internet hay un montón, y de hecho sigo escribiendo, ahora estoy escribiendo en El Economista, hay un montón de artículos míos, pero nunca fue mi objetivo, nunca trabajé en redacción, y mucho menos editar un libro, era una cosa lejanísima. A mí me cuesta muchísimo escribir. Todo lo que me es fácil hablar, me cuesta escribir. Y bueno, y dije, lo voy a hacer. Y directamente llamé a Planeta y a Random House. No, ni pensé en una editorial chica. Y obviamente, cuando la editora de Random House me dice, déjame que lo presento este fin de semana, yo dije, me van a decir. Y a la semana siguiente me decía, sí, dale. Claro, porque era el momento, era 2014, ¿entendés? Era justo ese momento, era Breaking Bad terminando. Sí, el mayor auge. Claro, Netflix pegándola con House of Cards, o sea, Game of Thrones a pleno. Entonces digo, era ese momento. Y bueno, ahí salió Seriemanía, y yo es un libro que quiero mucho porque es mi tesis respecto del por qué, ¿no? Y a medida que pasó, al principio como todo, uno dice, uy, la verdad que me quedó corto, me quedó esto, me quedó lo otro, y después con el tiempo lo volví a leer, y es un buen, y tuve buena vuelta de docentes, inclusive que lo usaron en universidades y todo, cosa que me hizo muy bien a mí. Y la verdad que la idea del libro era plantear esta tesis, el porqué de este momento, ¿no? Era más que nada, no tanto hacer una recomendación como dice el libro, que a mí no me interesaba eso, pero eso sí lo quería la gente de Random House. Sí, sí. Pero yo quería algo más de analítico, ¿no? Como decir, bueno, ¿por qué se está viviendo esto? Y lo que trataba era de plantear un poco mi tesis del por qué se llega a ese momento, de cómo cambia la televisión en la década del 80, cómo cambian los 90 con los Expedientes Secretos X, el por qué los Expedientes Secretos X fue una serie que impactó y de hecho generó un cambio, generó una camada de directores y de productores y escritores muy buena, claro. Entonces, yo quería contar eso, y lo terminé contando, y terminó siendo el libro que escribí un poco por gusto también, ¿no? Y bueno, hoy te diría que me quedé corto con un montón de cosas, con que no hice presentación del libro, por ejemplo, porque no sabía cómo se hacían esas cosas en ese momento. La verdad que me hubiese gustado venderlo más yo, ¿no? Y no hice eso. Hoy me lo pondría al hombro de otra manera, pero bueno, incluso te digo algo. ¿Qué? Este libro tuvo una tirada que hoy no existe en el mercado, era otro momento del mercado también, tuvo una tirada de 5.000 ejemplares, es muchísimo, es muchísimo. Hoy un libro optimista son 2.000 ejemplares, de hecho no se vendieron, no, se los quedaron todo ahí en depósito, lo deben haber quemado ya, ¿no? No, te digo, pero cuando hablas de 5.000 ejemplares, ¿hablas de cualquier tipo de literatura o hablas de específicamente la crítica cinematográfica o tipo? No lo sé, ahora no sé decirte, sé por el mercado que me imagino que hay autores que no sé, que ya están y que salen con mucho más de eso, pero en casi todos lados te digo que autores consagrados, 5.000 ejemplares es una gran tirada, es una gran tirada. Sí, así es. Ahora no. De hecho a mí me jugó en contra eso, si a mí me hubiesen tirado 2.500, ponele 2.000, se vendía todo, pero sobraron demasiados porque se pensaron que iba a ser un boom.
que podría haberlo sido. Yo creo que si ellos hubiesen hecho una campaña mejor, porque las editoriales son así, ¿viste? Te lo dan todo, te pagan, pero después no te ponen nada en campaña. Sí, y así es. Quizá la tenés que remar vos por tu cuenta. Vendido un poco más, vendido en la feria del libro siguiente, todo eso, hubiese agotado los ejemplares porque era un momento para venderlo, pero tenías que acompañarlo. No alcanzaba con que yo trabajara en Metro para que se vendiera el libro nada más, no alcanzaba eso. ¿Y sentís que te gustaría hacer otro? Lo pienso, no sé por dónde, porque un Serie Manía 2, la tesis la repetiría, o sea que para mí por ahí es el Serie Manía ese mismo ampliado. Sí, ampliado. Pero también se puede tocar el tema de la transformación que ha sufrido el medio, que estuvimos hablándolo un poco por acá. Sí, yo creo que va más por ese lado, que le haría un Serie Manía ampliado hoy, sí, haría... Porque lo quiero mucho ese libro, y con esa tesis le agregaría cosas, le agregaría por ahí series que le falta recomendar, ¿viste? Pero no haría algo más muy diferente. Le agregaría mucho, sí, pero sobre esa base. Sí. Bueno, Pablo, yo adhiero, ya para despedirnos, porque si no nos van a echar a la radio, que adhiero a lo que decías, que las películas hay que verlas más de una vez para poder hacer una crítica y para poder entender al autor. A mí me pasó eso muchísimo con Leonardo Fabio. Bueno, claro. Yo a Fabio, por ejemplo, Soñar la empecé a entender después de la quinta vez que la vi. Y ahora la veo y me emociono de ver el cine que hacía Fabio. Fabio a mí no me emociona por sus historias, me emociona ver cómo filmaba el tipo. Me emociona hasta las lágrimas, te lo digo, cómo filmaba el tipo. Me da una cosa que... Es un intuitivo, ¿no? Yo creo que exactamente. Que bueno, que Gatica es una de las mejores películas del cine argentino, sí, ¿no? Totalmente. No tengo dudas, porque es una película que no solo, primero que es un género imposible, que es muy difícil, que es el de la biográfica, ¿no? Y después que él hizo lo que hay que hacer cuando uno hace una biográfica, que es contar algo más del personaje, y lo que hace Fabio es hablar de la Argentina peronista, básicamente, a través de Gatica, ¿viste? Sí. Y de la historia de la Argentina, y de cómo perdimos un país. No solo perdimos a Gatica, sino que cómo se pierde un país en ese momento, ¿no? La posibilidad de un país. Es muy interesante. Muy interesante, la verdad. Yo te quiero agradecer muchísimo por haber asistido, por haber estado. Ha sido un honor muy grande para mí poder entrevistar a alguien de tu talla, la verdad, y sos bienvenido a poder pasarte en cualquier otro momento, en cualquier otro programa. Sería increíble poder seguir charlando con vos, te lo agradezco muchísimo. Bueno, Pablo, yo aprovecho, voy a tirar el garronazo. Hacemos la inversa, lo invito a Dani que venga al programa que tenemos nosotros los lunes y te llamamos otro día si vos querés y podés, simplemente. Ningún problema, sí, los lunes de hecho también tengo libertad en este horario, así que... No, es un poquito más tarde, es a las 9 de la noche. Más fácil entonces todavía, mejor. Sí, me encantó. No hay ningún problema. Cuando quieran, me llaman. Coincido con Dani que la verdad que fue clarificador, fue muy inspirador también escucharte. Maravilloso. A mí me encantó hacer la charla esta y escucharte. Sí, la verdad, a mí también me ha gustado. Y para ir despidiéndonos, quería preguntarte, de lo que vamos del año, ¿a qué película le das tu número 1? No, la mencioné, Una batalla tras otra, para mí es... igualmente concuerdo. Sí, Una batalla tras otra es una película que... es la única película que sin haberse todavía conseguido en plataforma volví a ver en el cine. La verdad que la volví a ver, sí, la fui a ver con mi hijo de nuevo, después de ir... Bueno, yo tuve la ventaja de verla en IMAX acá, ¿no? En la función de prensa nos la hicieron en IMAX, que eso estuvo muy bien. Pero sí, la verdad que Una batalla tras otra cumplió con lo que yo espero en este momento, que estoy bastante cansado de películas de superhéroes, sí, concuerdo totalmente. Estoy un poco cansado, entonces necesitaba otra cosa y esa cosa me la dio
me la dio realmente una batalla tras otra, sí, una batalla tras otra. Igualmente, la verdad, mi favorita del año, igualmente, la verdad. Muchísimas gracias, Pablo, por haber... Gracias, Pablo. Gracias a ustedes por ser tan generosos. Nos estamos no viendo. Creo que me lo no creo que me lo merezca, pero se los tenía que decir en algún momento. Pero bueno, gracias. Gracias a vos. Un abrazo. Gracias, nos estamos viendo. Chao. Bueno, querido Dani, Sí. nos hemos extendido un poquito. Sí, un poquito sería... Me hace acordar aquel famoso primer programa que queda en la historia todavía, sí, ¿no? sí. Bueno, pero esta vez fue más culpa mía, no fue culpa tuya. Yo vi que vos estabas con una cara como... Nos estamos pasando un poco el tiempo, pero yo valió la pena realmente. Yo estaba ¿no? realmente disfrutándolo. Es de estas cosas por las que quiero el año que viene expandir el programa, porque tiene potencial para este tipo de entrevistas muchísimo más. Y bueno, esperemos poder volver a hablar con Pablo en alguna ocasión. Y para los que nos están escuchando, ha sido un programa un tanto diferente, ha sido más que nada charlar. Y espero que les haya gustado ver esta visión de un crítico profesional, aunque él mismo diga que no se considere uno. Tanto su visión en lo que ha sido este año en el cine, la compra de Netflix a Warner, también el asunto de qué define un crítico, qué forma a alguien que se quiere dedicar a esto. Espero que haya sido un programa que muy interesante todo eso, les Dani, haya me pareció gustado. muy interesante. Y mientras estuvimos acá hablando con Pablo, yo ahí estuve realizando el sorteo de las entradas, que se me olvidó avisarlo al comienzo del programa, como siempre. Sorteamos 2 entradas para el cine municipal, considerando a quienes participaron en el sorteo de esta semana como el de la anterior semana. Y en esta ocasión las entradas se las ha llevado Calafate Apple. Felicidades, quien participó del sorteo comentando y dándole like la semana pasada, y que se lleva las entradas, que ya me estaré comunicando ahí para ver para qué función va a querer las entradas. Ha sido, como siempre, un placer estar acá. Ha sido también un placer tenerte aquí, Rufián. Muchas gracias por la invitación, Dani, la verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por asistir. La pasé bárbaro, muy, muy bien. Y muchas gracias por haber hecho este programa posible. Nos estaremos viendo en otra ocasión el próximo martes a la misma hora, 19 horas, para otro programa, para seguir hablando de películas, para seguir hablando de series y, como dijo Pablo, para más que nada compartir esta pasión. Así que mi nombre ha sido Daniel López y nos estaremos viendo la próxima vez en otro episodio de Luz, Cámara, Radio. Hasta luego.